¿verdad? No vamos a volver a repetir todos esos nombres, pero la verdad es que reciban de mi parte una cordial bienvenida. Y yo digo que siempre tenemos este evento todos los años en ADOCEN como una excusa. Ponemos a la excusa de nuestras memorias, pero básicamente lo que queremos es reunirnos, acercarnos más y compartir, claro, con todos ustedes, todos y cada uno de ustedes, quienes desde siempre han formado parte de nuestra industria y de todo el camino que hemos recorrido desde hace, bueno, muchísimas décadas. Cuando se trata de medir el desempeño de la industria, o sea, generalmente uno suele esperar, y bueno, y creo que ya han visto muchos datos estadísticos, hablar de cifras de producción, de avances en temas de innovación, de materiales y hasta de metros cuadrados construidos. Eso es lo más lógico. En este caso, en el caso de nuestras memorias que corresponden a nuestra gestión en el 2025, estamos hablando, quisimos enfocarnos desde otra mirada, sin restarle valor a esos indicadores, porque hoy lo que quisimos es poner el foco en algo que entendemos que es mucho más trascendental y nos referimos a las personas, el conocimiento y la capacidad que tenemos como sector de seguir construyendo un país más resiliente, que creo que esa palabra la han oído bastante, y todavía muchísimo más comprometido. Detrás de cada historia, detrás de cada edificio, carretera, vivienda, hay experiencias, hay decisiones técnicas, hay aprendizaje y sobre todo hay compromiso. Y precisamente esa fue una de las ideas centrales que cuando estábamos en el proceso de definir qué podíamos resaltar de lo que habíamos hecho durante todo un año de trabajo, las empresas miembros de ADOCEN y nosotros mismos como asociación. Y estábamos hablando de buscarle ese punto central de quiénes son los que verdaderamente al final tienen en sus manos el resultado de esa obra, de esa carretera, de esa vivienda. Y es básicamente esas manos que construyen. Esas manos que construyen e impulsan definitivamente nuestro sector. Creemos firmemente que el desarrollo del sector construcción no depende únicamente de la tecnología, obvio que es definitivamente muy importante, sino que depende del talento humano y sobre todo también de la formación. Por eso es que este año intentamos fortalecer nuestro compromiso con la transferencia de conocimiento y con todo lo que tiene que ver con la capacitación. A través del aula ADOCEN, que le pusimos ese nombre, impulsamos encuentros técnicos durante todo el año, talleres, espacios de actualización que fueron dirigidos a ingenieros, arquitectos y sobre todo estudiantes y profesionales que están surgiendo de toda la cadena de valor de la construcción. Abordamos una serie de temas que incluso no van directamente relacionados al producto que producimos, sino que estamos hablando de los temas de cómo se manejan y cómo se hacen las estructuras, cómo podemos mejorar las prácticas constructivas y al final, por supuesto, eso va en línea con lo que nosotros como cementeros representamos. Entonces, definitivamente hay que mantenerse actualizados. Ya no es un tema, ya no es una opción, para decirlo de esa manera, sino que es una necesidad. Y yo quisiera que escucháramos este comentario de María Cristina Sánchez Vicente, quien es la directora de la Escuela de Ingeniería Civil en la UNFU, que se encuentra aquí con nosotros. Vamos a escuchar qué piensa la academia de lo que estamos hablando ahora. En la universidad enseñamos a nuestros estudiantes a trabajar con materiales tan importantes como en el cemento, aplicando el conocimiento teórico al igual que el práctico. Es muy importante que los estudiantes posean los conocimientos básicos teóricos del funcionamiento de una buena mezcla de cemento. Así también lo ven en el laboratorio, donde se ponen en práctica todos esos conocimientos para que ellos puedan obtener las competencias necesarias y luego salir a la calle a suplir la demanda del mercado laboral.
Como bien señalaba María Cristina, por cierto, bienvenida, María Cristina, muchísimas gracias. Esa preparación comienza mucho antes de llegar a una obra. Inicia en las aulas, en los laboratorios y, por supuesto, la formación de los profesionales que diseñarán y construirán esos espacios de futuro. En esa misma línea, uno de los proyectos, bueno, y lo mencionó el ministro, que más relevantes y que van muy en línea con lo que queríamos, con los términos de conocimiento de la industria, de lo que somos, de nuestra esencia, fue el lanzamiento del libro Cemento y Nación, una iniciativa que abrió definitivamente nuevas conversaciones sobre el rol del cemento, el hormigón en nuestras ciudades y en nuestra sociedad. A través del ciclo que, bueno, le llamamos Más allá del polvo gris, llevamos estas reflexiones a casi todas las universidades como la UNFU, Pucamaima, UNIBE. Estuvimos compartiendo allí precisamente con los estudiantes y los futuros profesionales que garantizan esa convicción que como sector tenemos, y es la de seguir reafirmando que educar es construir futuro. Pero definitivamente antes de construir, ¿verdad?, existe una etapa esencial. Existe esa persona que tiene esa visión, que tiene esa capacidad de imaginarse esos espacios, de proyectar esas ciudades, interpretar sobre todo las necesidades de las personas y transformar estos materiales como el cemento en experiencias de bienestar y funcionalidad. En ese proceso definitivamente la arquitectura ocupa un rol fundamental, porque es donde las ideas toman forma, donde la técnica se encuentra con la creatividad, y cuando hablamos de un material como el cemento, pocas voces pueden explicarlo quizás mejor que quienes día a día lo convierten en arquitectura. Vamos a escuchar a José Enrique del Monte Soñé, quien es un experimentado arquitecto. ¿Qué él piensa de lo que estamos hablando en este momento? Desde que uno está pensando en la obra, uno sabe precisamente dónde va a exponer el cemento. El cemento también tú lo utilizas estructuralmente, pero otras veces estéticamente. Y a mí me gusta mucho explorar la materialidad del cemento, ese acabado que a veces puede ser rústico o puede ser bastante liso, bastante logrado, y eso le da una riqueza espacial, una riqueza estética a la producción arquitectónica. Yo pienso que hay muchísimas posibilidades en el cemento, en su color, en su granulometría, en la dimensión de los espacios, en el piso, en paredes y techos. O sea que es parte indispensable del quehacer arquitectónico. El arquitecto del Monte de verdad que nos recuerda que el cemento es mucho más que un material estructural. Muchas veces lo vemos, ese polvo gris, y no entendemos a plenitud el impacto que tiene. El cemento es también diseño, es creatividad, es expresión arquitectónica. Y hablar de hoy de construcción, y como les decía ahorita, requiere necesariamente hablar de sostenibilidad. Ya la sostenibilidad es algo que debe de ir intrínseco en todo lo que tiene que ver con la construcción en sentido general y la producción incluso de los materiales como el cemento. Hoy en día las ciudades demandan infraestructura que sean más resilientes, eficientes, duraderas, y el cemento y el hormigón continúan evolucionando para responder a esos desafíos, manteniéndonos incorporando mejores prácticas, soluciones para reducir y optimizar esos posibles impactos. Pero la verdad es que ningún material por sí solo genera ese impacto. La calidad y la sostenibilidad de las obras van a depender de cómo las diseñamos, de cómo las especificamos y cómo las ejecutamos. O sea, es un trabajo en conjunto. Y precisamente ahí radica el papel de la ingeniería. Convertir todos esos desafíos constructivos en soluciones que aporten valor, que generen seguridad y sobre todo sostenibilidad. El ingeniero Raúl Nazario Rizek Rueda, que lamentablemente no está presente aquí hoy, nos planteaba, y está como parte de nuestras memorias, que la ingeniería tiene un impacto social, un enorme impacto social, porque a través de ella se transforma la manera en que vivimos y cómo se mejora la calidad de vida de las personas. Es una gran responsabilidad, una profesión de mucha responsabilidad, donde
cada decisión técnica incide sobre todo directamente en la seguridad y la resiliencia de las obras. Después de décadas de ejercicio profesional, el ingeniero destaca en la conversación que sostuvimos con él que una de las mayores satisfacciones es ver cómo las obras construidas continúan funcionando, continúan resistiendo fenómenos naturales, aportando al desarrollo de las comunidades, y en países como el nuestro sobre todo es más evidente. Y esa visión resume perfectamente, y vuelvo y lo repito, lo que buscamos como sector, que no es solamente construir para el presente, sino para generar valor duradero para las generaciones futuras. Definitivamente la calidad de una construcción no depende únicamente de los materiales, depende de la experiencia, depende del criterio técnico y depende del conocimiento acumulado a lo largo de los años. Y nadie puede explicarlo mejor que quienes viven la obra cada día, quienes están allí en el terreno. Esos son los que verdaderamente pueden explicarlo mejor. Vamos a ver lo que nos dice Modesto de la Rosa, nuestro querido maestro constructor, sobre este parecer de él. La diferencia de un buen constructor a otro que no es bueno, que es un aprendiz prácticamente. La diferencia es que el aprendiz no sabe cómo van los materiales, cómo va la construcción, y a veces hay errores en la construcción. Esa es una de las partes principales que un maestro debe tener para hacer una obra. La verdad que fue muy interesante la conversación que sostuvimos con don Modesto, y nos recuerda algo que es fundamental. Construir mejor también significa aprender continuamente y reconocer el valor de quienes desde la obra, estos individuos son los que convierten los materiales en realidad. Así que yo quisiera en este momento que le diéramos un aplauso para ellos. Lamentablemente no todos están aquí. Y la intención de este espacio de la agenda es haber despertado en ustedes la curiosidad de poder descubrir qué hay detrás de nuestras memorias, cuál es el mensaje que nosotros queremos llevar y cómo estas memorias pueden mostrar que el sector productor de cemento de República Dominicana es una industria que trabaja para ser cada día más abierta, para ser más cercana y sobre todo comprometida con la construcción, pero la construcción del conocimiento. O sea, seguimos apostando a la educación como un puente que va a conectar el presente con el futuro del sector, y estamos convencidos que formar y compartir y aprender continuamente es la mejor manera de que nosotros podamos seguir construyendo una industria más fuerte, una industria más innovadora y una industria más sostenible. Muchísimas gracias.